Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz Santo Sábado para todos y cada uno de ustedes. Es un privilegio que el Señor me otorga el poder compartir el repaso de la lección de escuela sabática con mis hermanos de la Iglesia Central y con nuestros amigos que nos están viendo allí a través de la internet. Dios les guarde y Dios les bendiga en este sábado que por causas de que todos conocemos no lo podemos hacer directamente desde la iglesia como quisiéramos y como debiéramos, pero lo hacemos a través de este medio tratando de llegar también a sus hogares. Para comenzar, apreciados, vamos a, vamos a tener una palabra de oración. Les invito a que allí donde se encuentran, inclinen sus rostros y vamos a orar. Buen Señor, Padre amado, grande, misericordioso, loado, santificado sea tu santo nombre por todos los siglos. Querido Señor, esta mañana de tu santo día, nos allegamos al trono de tu gracia para pedir tu dirección y para pedir que este tema que vamos a tener en esta mañana quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, no simplemente como una historieta allí perdida en el tiempo, sino como una aplicación propia para nuestras vidas. En estos momentos de tensión en el mundo entero, sabemos que necesitamos saber realmente en quién debemos confiar. Por eso, buen Señor, te pedimos que lo que le pasó a Acaz no nos pase a nosotros. Permite, buen Señor, que te pongamos siempre en el primer lugar de todas las cosas. Acompáñanos en esta mañana, te lo pedimos, te lo suplicamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanitos, como les decía, pues es un privilegio compartir de la palabra del Señor y llegar a este momento de escuela sabática. Sabemos que la escuela sabática para nosotros los adventistas es la base de todo, ¿cierto? Porque en ella aprendemos de las maravillas de la palabra y hoy pues no podemos hacer interacción con algunos o con ninguno de ustedes por causas ya conocidas, pero esperamos que allí en su casa lo que este servidor va a exponer y lo que vamos a leer de la palabra, podamos interactuar entre nuestras familias y sacar cada uno las conclusiones a las cuales nos quiere llevar nuestro Padre Eterno. Resulta que el rey Acaz estaba viviendo una situación difícil, ¿no? Como nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Estaba el rey Acaz allí en su ciudad y de pronto sintió un miedo muy grande. Pero ¿por qué sería que sintió ese miedo tan grande? Dice que su cuerpo se estremecía como se estremecen los árboles en el monte cuando el viento lo lleva de un lado hacia otro. Yo me pregunto a cuántos de nosotros también nos ha pasado lo mismo en situaciones difíciles, que el miedo nos perturba. Y entonces empezamos a temblar como las hojas. Y esto sí es bien complicado cuando nosotros, como hijos de Dios, perdemos el rumbo y empezamos a confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias decisiones, y entonces dejamos algo que es tan fácil y tan sencillo: entregarle la vida a nuestro Dios y dejar en manos de Él todas nuestras decisiones, todas nuestras cosas. En un mundo de competencias y oprobio entre unos y otros, determinar, ojo hermanos, determinar quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos, uy hermanos, esto puede convertirse en toda una hazaña, es una tarea difícil. Y entonces eh, viene aquello que siempre hemos entendido, que aquellos que se muestran como nuestros amigos no necesariamente lo son, porque de pronto nos están dando palmaditas en la espalda, pero por otra parte nos pueden estar clavando un cuchillo. Vamos a ver qué dice la historia. La historia dice que había un peligro desde el norte. Vamos a leer allí en el libro de Isaías, capítulo 7. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1.
Dice la palabra del Señor. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y entonces ahí vemos cómo este rey Acaz empezó a desmoronarse como persona. Empezó a sentir miedo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque veía un peligro del norte. Dice el versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria te ha confederado con Efraín, perdón, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Ay, entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Para dónde cojo? ¿Qué camino voy a tomar? Pensó Acaz, ¿no? En su corazón. Vamos a confirmar en la historia, en 2 Reyes 15, 37 y 38. Vamos a ver qué nos dice allí en 2 Reyes, capítulo 15, versículos 37 y 38. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Si nosotros contextualizamos, vemos que en ese tiempo ya el pueblo de Judá, o los judíos, se habían separado de sus hermanos israelitas, o sea, las otras 10 tribus. Solo quedaron de un lado judíos y benjaminitas, y en el otro lado, hacia el norte, las otras 10 tribus. Como si nos acordamos de la historia de Roboam, Roboam no quiso aceptar los consejos de los ancianos, sino que prefirió el consejo de los jóvenes, ¿no? Y entonces puso más cargas sobre los israelitas hasta que llevó a que ellos quisieran separarse. Y entonces dijo Jeroboam en cabeza de los israelitas, ¿qué tenemos nosotros de parte con David? Israel a tus tiendas. Y entonces, desde ahí, nunca más volvieron a unirse judíos y sus hermanos israelitas de las otras 10 tribus. Y entonces vemos cómo este tipo de situaciones y de equivocaciones llevaron tanto a unos como a otros a la idolatría. Pero si vamos a mirar en la historia de Acaz, vemos que Acaz es el campeón de la idolatría. Sigue diciendo la palabra. Vamos a buscar 2 Reyes 16, 5 y 6. Dice allí. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elat, habitaron allí hasta hoy. Entonces, ¿qué pasó con Acaz? Empezó a derrumbarse, a temblar como las hojas, ¿cierto? Pero vamos a ver qué hizo el Señor para llamar su atención. Resulta que el Señor tenía un plan, a pesar de lo malvado que era Acaz. Pero él tenía un plan a través de Isaías. Para él tenía un mensaje. Vamos a seguir leyendo versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Vemos ahí que cuando vamos a la historia, Acaz no tuvo en cuenta el consejo del Señor. ¿Y qué fue lo primero que se le vino a la mente? No, pues yo tengo que pedir ayuda. Y era lo más correcto. El problema era a quién le iba a pedir la ayuda. Entonces vamos a hacer un paralelo. Resulta que cuando hablamos de Asiria, no estamos hablando de Siria, sino de Asiria. Era un pueblo diferente, ¿no? Resulta que los sirios y los de Efraín, de los israelitas, aunque eran enemigos, se habían hecho alianza para pelear contra Asiria. Y entonces dijeron, ¿y ahora qué,
¿Qué hacemos? Pues convenzamos a los judíos, a estos judíos, pongámosles un rey títere, y entonces vamos los tres y peleamos contra Siria. Pero cuando vio esto, Acaz dijo, no, 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 ¿y ahora yo qué hago? Más bien voy a, voy a sobornar a, al rey de Asiria para que él me defienda de los sirios y de mis hermanos los de Efraín, ¿cierto? Pero eso no era lo que el Señor quería que hiciera. Entonces tuvo decisiones equivocadas. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 16 7 al 9 a ver qué nos dice la historia. Segunda de Reyes, 16 7 al 9. Dice la historia. A ver, hermanos. Dice allí. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente y le atendió al rey de Asiria. Pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Rezín. ¿Será que la decisión que tomó Acaz era una decisión sabia? Pues si hablamos humanamente es posible que en ese momento se sintiera regocijado Acaz porque vio que Tiglat-Pileser había acabado con el rey de Siria, ¿cierto? Pero ¿sería que eso era lo que quería el Señor? ¿Qué tuvo que hacer Acaz a cambio de esto? Vamos a ver. Entonces, vemos que el Señor lanza un salvavidas. Dios Dios intercepta a Acaz a través de su profeta Isaías y le da una señal representada en su hijo. Ya lo leímos ahorita. Vamos a ver por qué dice que una señal representada en su hijo. Vamos a Isaías 7 de nuevo. Dice, versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Dos cosas. Acaz quería hacer las cosas a su manera, ¿cierto? Y entonces lo primero que vio, bueno, si vamos a la guerra, yo lo primero que tengo que verificar es el agua, ¿no? Si no nos va a faltar el agua en la guerra que vamos a tener con Siria y con Efraín. Y entonces por eso subió a la heredad del lavador, como dice allí. Pero entonces el Señor quería darle una lección a Acaz. Y por eso le dijo a Isaías que llevara a su hijo, que llevara a su hijo Sear Hasub. La pregunta es, ¿qué significa Sear Hasub? ¿Será que el Señor deja en su palabra las cosas al azar? ¿O en cada cosa tiene un propósito? Resulta que Sear Hasub significa un remanente volverá. Y entonces acá se pilló lo que se le quería decir, pero no lo entendió del todo, porque un remanente volverá quería decir muchas cosas. Por ejemplo, que iban a ir a la guerra y que se iban a matar a la mayoría, pero algunos volverían. Pero también quería decir otras cosas, que por ejemplo, habría de quedar un pueblo fiel al Señor, que le serviría como Él lo solicitaba, ¿no? Muchas cosas se imaginó Acaz con el hijo de Isaías, que significa un remanente volverá. Entonces, hay un intento de convencimiento para confiar en Dios. ¿Cómo se muestra ese intento de convencimiento? ¿Quién fue a quién? ¿Acaz fue a nuestro Señor o nuestro Señor le buscó? Y eso es una lección para cada uno de nosotros, porque el Señor nos busca allí donde estamos, en la cochera de los cerdos, si es posible, en la parte más miserable de nuestra vida y de nuestro mundo. Él allá va a buscarnos y a decirnos: yo estoy contigo, confía en mi amor, confía en mis promesas,
Pero vamos a ver qué sigue pasando con Acaz, si entiende el mensaje o no lo entiende. Vamos a seguir leyendo estos versículos allí. Dice, y dile, versículo 4, dile, guarda y repósate, no temas tú ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ahí el Señor también le quiere dar un mensaje. ¿Cómo llama el Señor a Judá y a Efraín? ¿Cómo lo llama? Dos cabos de tizón. Es decir, como tener dos velitas ahí encendidas y ponerme, asustarme, porque esas velitas me van a incendiar y me van a consumir. Entonces, para el Señor no era nada. No había necesidad alguna de que Acaz fuese a pedirle, como se dice, cacao a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. No había ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dice el versículo 5, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. O sea, querían poner un títere y esto asustó a Acaz. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Si lo dice Dios, hermanos, ¿será que le creemos o que no le creemos? Yo le creo. Yo le creo al Señor. Y entonces podemos colocar muchos ejemplos. Por ejemplo, lo que estamos pasando en estos momentos, ¿no? Entonces ya ninguno nos podemos enfermar de nada porque se da por hecho de que es esa enfermedad que está afectando al mundo entero. Y entonces nos pasa lo de acá. Empezamos a temblar frente a dos cabos de tizón que no significan nada. Y la pregunta es, ¿y entonces dónde está nuestra confianza en Dios? Sigue diciendo el versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Y si el Señor lo dice, así es. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser un pueblo. O sea que el Señor ya tenía una sentencia para Efraín. Sin embargo, acá se estaba todo miedoso con respecto a lo que le pasaría con sus vecinos del norte, ¿no? Versículo 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Qué necesitamos para recibir las bendiciones de Dios? En el encuentro que el Señor quiere hacer con Acaz a través del profeta Isaías, Él le da una oportunidad y luego le da otra oportunidad para que Él reflexione y para que Él entienda que hay un Dios que está al control de todas las cosas. Dice el versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. O sea que el Señor le estaba dando unas oportunidades muy grandes a Acaz. Pida señal. Prácticamente le estaba girando un cheque en blanco. Entonces, en ese primer intento que el Señor hace para llevar a casa a que confíe en Él, Acaz sigue terco. Pero hay un segundo intento. Vamos al versículo 10 al 13. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Les parece poco? ¿Les parece poco ser molestos a los hombres, sino también lo seas con Dios? Ay. Entonces, es como si nos entregan un cheque en blanco al portador, me lo entregan, un cheque en blanco, y me dicen, escriba el valor que quiere. Entonces, acá perfectamente habría podido decir, Señor, quiero que me libres no solamente de los sirios y, y de nuestros hermanos los de Efraín, sino también de los asirios.
Porque a costa de qué vamos a ser esclavos de los asirios, simplemente para que ese pueblo nos defienda de nuestros hermanos y perdamos nuestra independencia. Entonces, hay un versículo en la palabra en el Nuevo Testamento que el que sirve a, a Satanás para el pecado, pues se hace hijo o esclavo de Satanás para el pecado. En tanto, el que sirve a Dios para las cosas bien, pues se hace hijo de Dios. La pregunta es, ¿y nosotros de quién queremos ser hijos? Bueno, hay una promesa muy grande. Vamos a ver qué dice el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¡Ay! ¿Cómo así? ¿Pero por qué me cambia el discurso si estamos hablando de, de los problemas que tiene el pueblo judío en cabeza de Acaz con los sirios y con los de Efraín? ¿Qué quiere decir esto? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. El Señor siempre nos ha dado señales. Hay un problema, hermanos, que muchas veces no sabemos distinguir las señales del cielo. Y entonces, como no sabemos distinguirlas, nos vamos por nuestra propia causa, por nuestros propios caminos. Y nos olvidamos que tenemos un Dios que nos cuida debajo de sus alas, que nos protege del mal y del peligro. Y que nuestra vida deberíamos siempre dejarla en sus manos, ¿no? La palabra La palabra Emmanuel, dice aquí, esta palabra Emmanuel la encontramos de nuevo en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Y es similar a lo que dice el profeta Isaías ahí. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero en la traducción del hebreo al griego, no, se omitió una palabra principal. Porque en el hebreo original dice, Dios está con nosotros. Y esa palabra, está con nosotros, nos da un sentimiento de compañía. Él está con nosotros. En el peligro, en la enfermedad, en las pruebas, Él siempre está con sus hijos. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver, hermanos. Dios siempre ha querido estar con sus hijos. De hecho, dentro del plan de salvación, Dios el Padre estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de Jesucristo. Cuando se concibió el plan de salvación, el hombre en su libre albedrío decidió pecar. Y el Señor en su infinito amor quiso volver a reconciliar al hombre cuando le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él dice, ay, tuve miedo porque escuché tu voz. La pregunta es, ¿por qué tuvo miedo? La respuesta es, porque desobedeció. Y entonces, ¿por qué hacemos alusión a esto? Porque las promesas del Señor son condicionales. Y si nosotros queremos recibir las bendiciones de Dios, debemos, queridos hermanos, debemos mirar en su amor, en sus promesas, en su bondad y obedecer. Porque si nosotros no obedecemos, la pregunta es, ¿cómo vamos a reclamar las promesas? Entonces, el Señor toma a Acaz a través de Isaías, los reconviene. Le dice que no hay ninguna necesidad de que vaya por allá a pedirle ayuda a un extraño, porque Él es Dios y puede darle todo lo que necesita Él y su pueblo y puede defenderlo de todo. Pero sin embargo, Acaz se porta como el más idólatra de los idólatras y como el más incrédulo de los incrédulos, ¿no? Vamos a ver qué dice segunda de Crónicas. Este es muy famoso, este versículo. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra del Señor allí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo no está en la lección, pero me pareció apropiado tenerlo, porque si acaso hubiese hecho esto, si se hubiese humillado ante el Señor, no habría tenido necesidad de sentir ese miedo tan grande que tuvo, y mucho menos de ir a vendérsele, porque se le vendió a los asirios. Vamos a hacer una comparación, hermanos. Sabemos, no tengo el mapa ahorita del territorio antiguo donde estaba el reino de los judíos abajo, encima Israel y Siria a un lado, y luego los asirios encima de todo, ¿cierto? Vemos cómo los asirios simbólicamente tendrían que ver con el rey del norte, ¿no? Pero sabemos que el verdadero rey del norte se llama Cristo Jesús. Pero hay un suplantador de Cristo Jesús, y ya sabemos cuál es, el cual quiere ponerse sobre todas las cosas. Si nosotros, pretendiendo, hermanos, salvación, vamos y nos postramos ante ese rey del norte falso, pues nos hacemos esclavos de ellos, ¿cierto? Pero ¿qué nos pide Dios? Que seamos fieles a su palabra. Entonces, en el siglo XXI, Dios está con nosotros. Dios sigue con nosotros. Emmanuel, mis hermanos, es mucho más que un nombre. Es una promesa hecha por Dios mismo. ¿Por qué decimos que es más que un nombre? Vemos que cuando el Señor quiso reconciliar al hombre, pues Él fue y lo buscó. Fue y lo buscó allá al jardín del Edén y lo llamó. ¿Dónde estás? ¿Qué te has hecho? Pero hizo algo sublime y algo que todos conocemos. ¿Cómo reconcilió o cómo quiere reconciliar Dios a sus criaturas consigo mismo? Dice la palabra de Dios, porque Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo Jesús. Entonces era necesario que el Hijo de Dios viniera a este mundo como hombre para reconciliarnos con el Padre. Y por eso esa palabra Emmanuel es tan importante. No es simplemente una palabra, un nombre que se les ocurrió allá, sino un nombre que significa que Dios no nos ha dejado, que Dios no nos ha desamparado y que nosotros tenemos que poner nuestra vida y nuestras cosas en sus manos. Y algo más importante, dice, nos están extendiendo un cheque en blanco para que nosotros cobremos. Pero para nosotros cobrar, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Cristo Jesús. No más, pero el cheque está en blanco, escribe lo que quieras. Padre, regálame la salud. Padre, regálame el trabajo. Padre, regálame la fe. Padre, regálame la confianza en tu amor y en tus promesas. Y Padre, aunque vinieren circunstancias adversas, ayúdame a soportar como hijo fiel tuyo y a entender que tu voluntad es mucho mejor que la mía. A entender que tus caminos son más altos que mis caminos y a entender que tus pensamientos son mucho más que tus pensamientos. Ayúdame a aceptar que tú eres un Dios sabio y misericordioso y que si yo pongo mi vida en tus manos, puede venir lo que vea y simplemente serán dos tizones encendidos que se apagarán y entonces no habrá ningún miedo que tener. Entonces, Emmanuel es más que un nombre, es una promesa hecha por Dios mismo. La pregunta es, ¿en quién confías? Nosotros, como adventistas del séptimo día, ¿en quién confiamos? Y entonces, como esto no es simplemente, hermanitos, una lección para cumplir ahí y recordar la historia de Isaías y de Acaz, porque toda la palabra tiene una enseñanza para nosotros en nuestro tiempo, toda. Nada fue escrito al azar. Si bien es cierto que hay cosas que ya se cumplieron, hay unas cosas que se están cumpliendo en este momento y que muy pronto darán con ese cumplimiento final, el cual los hijos de Dios que amamos su venida podremos reclamar. Y es la venida de nuestro Señor Jesucristo y estar con Él
por 1000 años en la Nueva Jerusalén. ¿Crees en las promesas de Dios? O de pronto pensamos, hermanos, que la situación está tan difícil que nos descorazonamos y definitivamente nos encerramos en una burbuja. No volvemos a tener contacto con nadie para, para no enfermarnos, para no contaminarnos, ¿cierto? Y entonces, ¿será que nuestra confianza en Dios la tiramos a la basura? ¿O será que es más importante lo que diga la ciencia que lo que digan eh, las promesas de Dios? Volvemos a, o se me ocurre un ejemplo. Resulta que ahorita estamos viviendo y se le ha metido tanto miedo a la gente. Y entonces de tanto repetir las mismas cosas, la gente se ha llenado de temor. Y eso en el mundo secular pues es normal. Pero que nos pase a nosotros como hijos de Dios es un llamado de atención grande. Porque estamos perdiendo la confianza en nuestro Creador. Y entonces, ¿qué va a pasar con el mensaje que nosotros tenemos que dar a un mundo que se pierde? Hoy lo podemos hacer por Facebook Live, o por YouTube, o por muchos otros medios. Pero ¿será que siempre vamos a tener a disposición esos medios? ¿O cuando tú empieces a hablar alguna palabra diferente, te van a censurar o te van a cortar? ¿Con quién está tu obediencia? ¿En quién confías tú? Yo les invito a que confiemos en Dios. No tengas miedo. Simbólicamente, dos tizones humeantes no deben ser objeto de temor. Sin embargo, Acaz prefirió confiar en Tiglat-Pileser. Y entonces vemos cómo Tiglat-Pileser pues era el rey de Asiria ya. Y él dijo, ay, listo, tan chévere. Porque este rey judío pues me está diciendo que va a ser mi siervo. ¿Será que si Acaz no le dice a Tiglat-Pileser que ataque a Siria, él de todas maneras no lo hubiera hecho? De todas maneras lo hubiera hecho. Y entonces ponemos un ejemplo que nos da también la lección acerca de cuando Hitler empezó a tomar pues muchos pueblos de Europa, muchas naciones de Europa, ¿no? Y entonces pues empezó a atacar en primer lugar a los judíos, luego atacó a los franceses, pero luego atacó a los polacos. ¿Será que Hitler le pidió permiso a alguien para atacar a los polacos? No, de todas maneras los iba a atacar. Entonces vemos cómo los designios que están escritos acerca de la maldad de los hombres igual se cumplirán. Y eso no quiere decir que Dios los promueva, pero Él los puede permitir para darnos una lección a nosotros. De hecho, Él quería darle una lección a Acaz, de que confiara en Él. Pero Acaz prefirió llenarse de temor. Bueno, vemos también cómo Dios quiso extender a Acaz, ya lo hablamos, ¿no? Ese cheque en blanco, pero sin embargo, este rechazó el ofrecimiento porque estaba atrincherado en la incredulidad. Y entonces, vemos como nosotros nos gusta salir a predicar a los parques con algunos hermanos. Vemos que la gente tiene miedo de ir a las iglesias, pero la gente no le da miedo andar por la calle en cine, no le da miedo andar de compras, no le da miedo andar echando chistes flojos en la calle, ¿cierto? Pero sí le da miedo congregarse en una iglesia. Y vemos cómo también al predicar de la palabra del Señor, la gente ya tiene los oídos tapados y el corazón endurecido, tal y como le pasó a Faraón, ¿cierto? ¿Será que Faraón pensaba, ay, esta plaga pasa y nos recuperamos y ya, pero yo, ¿quién es Dios para que yo deje ir al pueblo? Decía Faraón. La pregunta es, ¿qué pasó con Egipto? Dice que quedó asolado. Y cuando llegábamos a la última plaga, prácticamente el pueblo le decía, por favor, Faraón, déjelos ir.
¿Él no se ha dado cuenta que Egipto está arruinado? Vemos entonces cómo el Señor es el que está al control de todas las cosas. El Señor protege a su pueblo. La importancia del Manuel iba mucho más allá, en tanto que servía como tipo y prefiguración histórica que tendría una realidad salvífica posterior y mucho mayor. Entonces ahí podemos ver, hermanos, cómo, por qué Manuel en los tiempos de Isaías, ¿acaso el hijo menor de Isaías era Jesús? No, no era Jesús, pero era un tipo, o más bien el Señor le quería dar una lección a Acaz de lo que él haría por su pueblo en todo momento. Y entonces vemos cómo se materializa ese Emmanuel en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando creemos que Dios está con nosotros, podemos tener la seguridad, queridos hermanos, de que Él no nos va a fallar. La lección de esta semana no es una historia, es algo de aplicación propia. No le vendamos el alma al diablo, por decirlo así, porque Acaz prefirió entregarle todo, dice que sacó el botín del templo y todas las cosas que tenía para regalárselas a este rey pagano para que lo defendiera, y no tenía ninguna necesidad de haberlo hecho. Era tan fácil como acudir a nuestro Señor y reclamar ese cheque en blanco, que a pesar de acá ser un idólatra, el Señor le estaba dando estas oportunidades de que volviera tras sobre sus pasos y entendiera que Dios es el que está al control de todas las cosas. Entonces ni siquiera se dio la oportunidad de pedir una señal, no la pidió, no creía, era un idólatra, era un incrédulo. Y vemos cómo, también hermanos, hacia el tiempo del fin estas cosas se van a repetir. Porque la gente está esperando una salvación humana para este mundo. Pero esa salvación no va a venir, hermanos. No va a venir. Porque el Señor no vino a salvar a este mundo. El Señor vino a salvar a sus criaturas. Y hoy te hace una invitación a ti y a mí de que vayamos a sus pies. Y es que cuando el mundo, hermanos, empiece a decir paz y seguridad, que cuando digan, 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre todos, sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero nosotros, dice, a través del apóstol Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué sacamos a colación esto? Porque tenemos que enmarcar nuestra fe y nuestras creencias en un Dios que cumple sus promesas. Y Él está aquí en su palabra, dándonos o extendiéndonos ese cheque en blanco. Queridos hermanos, un abrazo fraternal y aprendamos de las maravillas que tiene la palabra de Dios, sabiendo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a tener una palabra de oración. Cariñoso Señor y Padre que moras en las alturas del cielo, buen Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra nos extiendes un cheque en blanco, y es la salvación en Cristo Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener esa salvación, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario con su propia vida, con su cuerpo, con su sangre, por los pecados de la humanidad. ¿Qué nos pide? Que vayamos a sus pies, que confiemos en su amor y en sus promesas, porque Él cada vez nos recuerda que está con nosotros, porque ese Emmanuel dice que nuestro Señor no abandona a sus criaturas, somos nosotros los que le hemos abandonado. Y por eso queremos pedir, Padre amado, en este sábado, que nos llenes de alegría, de gozo, de confianza en tu amor y en tus promesas, sabiendo que
no tenemos sino que reclamarlas. ¿Cómo podemos reclamarlas? Ya lo estamos haciendo. Porque la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde se encuentran atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Es ese cheque en blanco que tú extiendes a tus criaturas, aquellos a quienes amas. Gracias, buen Señor, porque aunque no lo merecemos, tú nos has dado tanta gracia y tantos privilegios. No permitas que tomemos el camino de acá. Permita, buen Padre, que seamos únicamente siervos tuyos, siervos del Dios viviente. Bendice, Señor, a todos y a cada uno de nuestros hermanos donde se encuentren. Si hay alguien enfermo, te ruego, Padre, que pongas tu mano de salud sobre esa persona. Si hay alguien triste o acongojado, te ruego, Padre, que le acompañes. Permite, buen Padre, que pronto podamos reencontrarnos de nuevo en el templo. Regálanos, Señor, el poder de tu Santo Espíritu y permite, Señor, que lo que hagamos sea para honra y para gloria tuya, dando testimonio de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos. El Señor les siga bendiciendo. Sigan con nosotros en la programación del día.